Bueno, empezamos. Ustedes habían estado trabajando sobre estos dos textos que tenían que ver con el marco epistemológico de lo que es la psicopedagogía, y quedaba hacer una revisión histórica de lo que es nuestra disciplina, si algunos la consideran así, otros no, veremos. Y después ya la semana que viene me gustaría hacer un recorrido por los referentes más importantes de nuestra profesión, y ya arrancar después en la otra semana, con lo que es diagnóstico y tratamiento psicopedagógico. ¿Sí? Bien. Al ser tantos me disperso, perdón. Porque voy aceptándolos para que vayan entrando a la sala, y me disperso. Un momento que estoy con el chat acá a mano. Bueno, cualquier cosa me van a decir. ¡Ufa! ¿Por qué? ¿Por qué sos tan malo, Zoom? No sé por qué. No, no me deja mirar el chat. Paciencia, un segundito. Bueno, y vamos a ver los textos de Laborde, de Cassini, y el de Ventura, ¿sí? Cualquier cuestión, porque no puedo ver las dos cuestiones, no sé por qué se me superpone la foto de ustedes con el chat, me avisan, si habilitando el audio, cualquier cosa que quieran decirme, ¿sí? Porque no los puedo ver todo junto. Muy bien. Les contaba entonces que esta es la propuesta, ¿sí? Seguir pensando en que están en el último año ya de la carrera y tienen que entrar ya en estas cuestiones que se nos presentan como bastante problemáticas, porque no es que es una cuestión epistemológica, no, sino que hay un micrófono abierto, sino que estas cuestiones epistemológicas después se vinculan con cuestiones de profesionales, de práctica profesional, ¿sí? Cuestiones políticas. Entonces ustedes tienen que tener bien en claro qué es lo que está pasando con nuestra profesión. Y nada mejor que, para saber qué pasa con nuestra profesión, es tratar de indagar qué nos aporta una revisión histórica y genealógica del campo de la psicopedagogía. ¿Qué tiene que ver esto con la práctica que yo en la actualidad puedo estar haciendo? ¿Sí? Bueno, ustedes van a encontrar las respuestas, no les quiero dar todas, pero obviamente es como todo, ¿no? Debemos saber cuál es nuestra historia para entender cuál es nuestro presente, ¿no? En qué situación estamos. Bueno, ahí tienen algunas preguntas. ¿De qué se ocupó y de qué se ocupa la psicopedagogía? ¿Cuáles son los procesos históricos o naturales? ¿Qué disciplinas aportan al quehacer psicopedagógico? ¿Hablamos de una psicopedagogía o de psicopedagogías? El papel del Estado.
cómo se acompañó a la formación de profesionales, quiénes fueron algunos referentes de la época para la psicopedagogía, de la época, ¿sí? Bien, son todas preguntas tendenciosas. Ustedes siempre, cuando lean, ¿sí? Con ese manto de sospecha, no le crean a nadie, ¿sí? Siempre sospechando. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuáles fueron algunos referentes de la época para la psicopedagogía? ¿Sí? Entonces, que ahora no son referentes, fueron de épocas pasadas, ahora no. Bueno, todo eso es lo que vamos a tratar de discutir. Bien, esta es la bibliografía que estuvimos viendo, vimos a Castorina, año 89, mencionando estos obstáculos epistemológicos, y la última clase estuvimos viendo esto mismo que pasaba 25 años después, ¿recuerdan? Entonces él dice que hay un marco epistémico de la escisión, en donde todo lo vemos por separado, este chiquito tiene problemas de aprendizaje porque los padres se separaron, punto. ¿Sí? O porque la Wernicke, como es la glándula esta, no le funciona bien, entonces no hay comprensión lectora, y punto, ¿sí? O podemos sostener un marco epistémico de la relación en donde todo está en contexto y donde cuando hay un problema de aprendizaje estamos todos involucrados, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver el texto de Laborde y Cassini, donde lo primero que plantea es estas versiones heredadas, ¿no? Heredadas, de cómo se mete ahí la medicina, ¿no? La fonobiología, la psicología, psicoanálisis y la psiquiatría, ¿sí? Nosotros nunca vamos a diagnosticar, a este chiquito es un diagnóstico de ahora, un autista, ¿no? No, de ninguna manera, esos son diagnósticos psiquiátricos, que a nosotros no nos corresponde diagnosticarlos. En caso de sostener una mirada neurocientífica, podríamos decir, este chiquito padece de una dislexia, ¿sí? Pero nosotros hablamos de cómo le está yendo en el aprendizaje, qué características tiene en este aprendizaje. Bien. ¿A ustedes no les llama la atención cuando nosotros hablamos de alta psicopedagógica, pacientito, diagnóstico, tratamiento, prevención, que estamos todo el tiempo utilizando términos de la medicina? Bien. Entonces, de alguna manera, acá lo que plantea el texto es que estas disciplinas se utilizaron como base para construir la nuestra, ¿sí? Que conjuntamente con las prácticas educativas y las políticas de reformas educativas fueron como armando nuestra disciplina psicopedagógica. Entonces, los problemas acá planteados, podríamos estar diciendo que se trata, el problema, hay un micrófono abierto, ¿puede ser el de Ana María? Sí, ahora lo... Ahí está. La permanencia de rasgos yuxtapuestos en dispositivos de intervención, dificultades para delimitar prácticas clínicas. ¿Sí? Aparece un problema, ¿y esto qué es? ¿Para psicología o para psicopedagogía? ¿Cómo es? Esa es la línea delgada. ¿Es un caso psicopedagógico o psicológico? ¿No? Vamos a ver en algún momento que no se trata de hacer una rápida derivación a psicología cuando vemos dificultades del orden emocional, ¿sí? Bueno, pero esto tiene que ver con estas otras disciplinas o ciencias que estuvieron avalando la fundación de la nuestra. Continúo. Bien, vamos a la historia. Históricamente, esto es lo que menciona este apunte, hay muchos escritos sobre la historia de la psicopedagogía. Ustedes van a ver que empiezan por lugares diferentes todos, pero bien vale. En un principio la psicopedagogía era bien reeducativa, ¿sí? Entonces el nene hacía el 3 y el 5 al revés,
¿no? Lo mandábamos urgentemente a un neurólogo para que lo cure, y le imponíamos un cuadernillo para que haga el 3 en la dirección correcta y el 5 en la dirección correcta, ¿sí? Eso es bien reeducativo. Entonces, sus exponentes fueron Telma Reca, el doctor Quirós y Ascoaga, que les habrá sonado por ahí de cuando hicieron los estudios sobre el lenguaje. Por otra parte, en esta época se entendía que todos estos procesos de comprensión, incomprensión, dependían de la maduración o recuperación de funciones psicológicas subyacentes, esperando obtener transformaciones sobre contenidos escolares. Por ejemplo, si voy rápido me dicen, porque a veces me acelero porque el Zoom me da poquito tiempo. Si el problema que tiene para resolver este contenido escolar, yo interpreto que depende de su maduración o de la recuperación de funciones psicológicas, ¿sí? En mis sesiones de tratamiento voy a trabajar fundamentalmente con juegos de mesa. Entonces vamos a armar muchos rompecabezas para trabajar análisis y síntesis. Vamos a trabajar, ¿con qué otro juego conocen? Rompecabezas o con seriaciones, o vamos a trabajar al quién es quién para ver toda la parte de clasificación, de discriminaciones varias, y suponemos que todo este trabajo se va a trasladar a transmitir mágicamente al área de los contenidos escolares. Por una parte, lo que sí conseguíamos con este trabajo era que el chico era más dúctil, más trabajado su nivel de pensamiento, su organización cognitiva, ¿no? Estaba como más fluida. Pero digamos que a nivel de los contenidos seguíamos mal igual. Y acá viene una historia importante, interesante, que es con la llegada de Blanca Tarnopolsky, su triste historia, ¿no? Podríamos decir que fue la primer psicopedagoga que habló de psicopedagogía clínica, entonces por lo tanto hay que recordarla, ¿sí? Su base teórica era totalmente kleiniana, ella sostenía el psicoanálisis kleiniano de los Manoní y de Lusuriaga. De Lusuriaga seguramente habrán visto un texto que lo recomienda siempre Maru Soriano, la profe de Psicología del Aprendizaje, que le encanta la inteligencia contra sí misma, ¿sí? Entonces, sobre esta bibliografía que sustentaba sus prácticas, era una psicopedagoga que trabajaba en un hospital, ella nos decía que, y ya arrancamos con ese ladridito. Que me visitan los perros del barrio, entonces ella ladra. Trabajaba en la formación clínica en el hospital de niños, ¿sí? Fíjense que en esta época ella se contacta con Blecher, seguro que es otro autor que habrán visto en algún libro, con Siquier de Ocampo, seguro que también lo habrán visto, con Arseno también, y por ahí que es el más raro, pero también era un autor que en ese momento era referente importante. Entonces, ahí empiezan como a asistir a las dificultades escolares, ¿sí? Con una técnica integradora psicopedagógica y psicoterapéutica, ¿sí? Las dos. Bien. Y empiezan a vincular el problema de aprendizaje con la inteligencia, con los factores emocionales. Acá es cuando empieza toda esta cuestión de los problemas de aprendizaje a vincularse con otras dimensiones necesarias de ser estudiadas. Con la familia, con el contexto sociocultural y por supuesto con la escuela. En este diagnóstico psicopedagógico que proponía Tarnopolsky, no se negaba lo orgánico, sino que era analizado a partir de la significación que le otorga la familia y el niño. Por eso alentamos, aunque esto es histórico, seguimos alentando la lectura de Manoní, ¿sí? De Maud y Octave, más Maud,
¿sí? Que escribió el niño, su enfermedad y los otros, y el niño retardado y su madre, ¿sí? ¿Los vieron esos? Díganme por el chat, manden alguna información, así no hablo sola como loca. Bien, y ¿qué más de acá? Y bueno, y que el síntoma y el significado son claves para el caso clínico. Acá se inicia la cuestión de la psicopedagogía, pero vamos a ver que otros autores arrancan por otro lado. Bien, después este PowerPoint se los voy a dejar. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿cómo estás? Bien. Sí, sí, hola. Hola, ¿quién sos? Sí, sí, sí. Ah, podés apagar tu micrófono. Bueno, acá está. ¿En qué consistía el diagnóstico que ella proponía? Eran entrevistas, test gráficos y verbales, hora de juego, Bender, test de inteligencias, pruebas pedagógicas, diagnóstico operatorio, test de maduración, de lectoescritura y el KLM, que era para toda la parte de clasificación. Usaba, en la parte de tratamiento, usaba las técnicas proyectivas, en la parte de tratamiento, ¿sí? Y una producción vinculada al aprendizaje con un valor subjetivo que guarde relación con la historia del paciente, ¿sí? ¿Qué otra actividad incluía ella? Por ejemplo, el osito con el que va a dormir el niño, ¿sí? Ah, ¿no los vieron esos libros, los de Manoni? Bueno, estos eran libros exquisitos y muy bien trabajados por Silvia Albornoz, que cuando nos abandona en cuarto, que la retoma cuarto, me encanta, les voy a pedir que lo vean porque abre bastante el panorama, ¿sí? Sobre todo para entender cuando hay una inhibición cognitiva, ¿sí? Es fundamental. Bien, entonces, otra etapa es cuando interviene históricamente, estamos hablando de década del 80, ¿sí? Los aportes de Piaget. Los aportes de Piaget son retomados por estas dos autoras, Sara Paín y Aide Echeverría, más tarde por Alicia Fernández, ¿sí? Y lo que hace Sara Paín es escribir un libro que se llama Psicopedagogía Operativa. Ese no me gusta tanto, sino el otro, es psicopedagogía y psicometría. Ahí hace un trabajo excelente que tenía que ver con todo el análisis de las técnicas proyectivas y técnicas psicométricas que ustedes las conocen seguramente, es analizada a través de la teoría psicogenética. ¿Sí? Ese es un libro como para tener, les voy diciendo y tirando el dato. ¿Sí? Bien, estos dos autores, Haitin y Rother, implementan un tipo de terapia pedagógica, ¿sí? O sea, muy parecido a lo que actualmente se hace en tratamiento psicopedagógico, ellos lo llamaban terapia pedagógica, donde trabajaban tarea escolar, concretamente, más un tema que era significativo para este niño en particular, ¿sí? Bien, articulan la génesis de las operaciones lógico-matemáticas e infralógicas sobre la adquisición de los contenidos escolares. Las operaciones lógico-matemáticas, ¿cuáles son? Seriación, clasificación y correspondencia. Y las infralógicas son espacio, tiempo, ¿sí? Causalidad. Bien, entonces, todo esto, bien trabajadito, ¿sí? Y lo articulaban con la adquisición de contenidos escolares. La expresión de la afectividad es trabajada a través de señalamientos. La expresión de la afectividad, después lo vamos a trabajar más específicamente cuando veamos tratamiento psicopedagógico, ¿sí? Cómo trabajamos, por eso siempre recomendamos que los psicopedagogos hagan terapia, por dos cuestiones. Una, porque viene bien al alma, ¿sí? Y la segunda es porque también nos enseña a trabajar en tratamiento psicopedagógico.
continuemos. ¿Qué pasa con la clínica psicopedagógica? Surge la carrera de psicopedagogía en la Universidad de El Salvador, fue la primera, ¿sí? En el año 56, ¿sí? Ahí aparece por primera vez la carrera universitaria en psicopedagogía. Bueno, la carrera se inicia con una línea muy psicoanalítica y piagetiana. ¿Y qué pasa en estas décadas conflictivas de Argentina? Y acá les va a hablar del Estado y de las intervenciones políticas. Eran épocas en donde se trataba, de alguna manera, de delimitar el campo de cada una de estas disciplinas, psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, ¿sí? Entonces, ahí lo que dice es que el debate de las prácticas terapéuticas contaban con condiciones de ejercicio ya concretas entre psiquiatras y psicólogos. Es decir, que los psiquiatras y los psicólogos ya tenían sus incumbencias, no claramente delimitadas. Entonces, lo que hacen los psicopedagogos es sumarse a los debates de la Federación Argentina de Psiquiatría, y dentro de ella habían conformado, dentro de psiquiatría, habían conformado la Asociación de Psicopedagogos. Entonces, desde allí, lo que hacían eran organizar cursos y capacitaciones, pero también trabajaban fuertemente el campo epistemológico y los temas de la práctica psicopedagógica. Bien. Bueno, ahí se imaginan que Pichon Rivière metía interesantemente muchísima conceptualización, muchos de estos criterios que tenían que ver con salud mental, por eso ustedes habrán visto, seguro, qué es la salud y qué es la enfermedad, en psicopatología lo habrán visto, son términos que después se complejizan, que se miran en contexto. No te puedo creer que me da 10 minutos más, no. Chicos, tenemos que usar Webes. Ustedes me van a matar y van a querer que no les llene más sus... pero... Ah, bueno, todo junto. Webex es una plataforma para videoconferencias que la alargaron ahora, gratuita, por la cuestión de la pandemia, y que es una de las mejores, ¿sí? Esas son las que trabajamos en las universidades, ellos la pagan, pero bueno, que es maravilloso. Nos quedan 10 minutos, ¿vamos bien? ¿No hay ningún comentario? Claro, pero el Jitsi Meet, ¿se acuerdan que la última vez no me dejó, no me permitió grabar porque se colapsa, se agobia? Bueno, me van marcando el paso, ¿eh? Bueno, nos queda un poquito, 8 minutos. Entonces, empiezan en esta década del 70, tan conflictiva de nuestro país, la psicopedagogía estaba muy politizada en este sentido, en que necesitaba de alguna manera, ¿sí?, resolver el tema de sus incumbencias. Bien, entonces, esto iba a depender, los criterios de salud y enfermedad eran cuestiones ya políticas, ¿sí? Entonces, bueno, acá dice, un criterio instituido ideológicamente. Del 73 al 75 debaten estas prácticas Adriana Puigros, ¿sí?,
la conocen, Vizca, Jorge Vizca, Tarnopolsky, ¿sí? Echeverría, etcétera, etcétera. En el 77 muere Tarnopolsky. Muere, fallece, la asesinan junto a toda su familia, menos a uno de sus hijos que estaba visitando la casa de un amigo. Entonces, la otra gran etapa de lo que es la psicopedagogía va a estar conformada por la influencia de Piaget y el psicoanálisis. Siempre nuestra carrera fue así. Ok, si ustedes no se enojan, probemos la clase que viene con, que les dije, con Webex. Bien. ¿Qué pasa con Piaget? Piaget larga, ¿no? un escrito, ustedes saben que lo escribía en el 70 y llegaba acá después de 3, 4 años, no es como ahora, donde nos habla de la construcción de la moral en el niño. Entonces esto se pone como en quiebre con el tema del psicoanálisis, porque el psicoanálisis, si nosotros vemos el desarrollo de la libido, nos va a decir una cosa, pero Piaget nos está diciendo otra. Entonces, acá dice, la conciencia moral tiene relación con los mecanismos de formación de la inteligencia. Y ahí entra nuestro gran debate, porque si hasta este momento la vida era explicada a través de Freud y Piaget, y vemos que estas dos corrientes teóricas en un punto no se contradicen, pero nos están diciendo cosas diferentes, ahí empieza lo que yo digo, la grandiosidad de la psicopedagogía, porque no es tan lineal como para entenderla, ¿sí? Bien. Entonces, en un principio la línea fue totalmente reeducativa y después viene la psicopedagogía crítica. Ese recorrido a ustedes les tiene que quedar bien claro, porque nosotros no hacemos reeducación, ¿sí? Bien, vamos al texto de Ventura, si llegamos en 5 minutos, que nos sigue hablando de la conceptualización histórica e institucionalización académica de la psicopedagogía en Argentina. Si a algunos de ustedes les gusta la historia, y sobre todo la historia de la educación, pueden llegar a entender muchísimo de lo que pasa actualmente con los problemas de aprendizaje de los chiquitos, ¿sí? Lean desde Sarmiento hasta acá, historia de la educación, y van a poder entender muchísimo de lo que sucede. Tendríamos que entender esto. Bueno, otra vez, acá Ventura lo que hace es mencionar la carrera de psicopedagogía que aparece en El Salvador, y lo dice claramente, una institución privada de carácter confesional, privada de carácter confesional, ¿sí? De alguna manera, ¿por qué? ¿Qué está diciendo? Que debería haber otra propuesta que fuese perteneciente al Estado, ¿sí? Bien, y laica. Entonces, después de esta aparecen otras carreras universitarias de psicopedagogía. En Córdoba, en La Rioja, aparece en el 86 en la UBA una materia en la carrera de psicología. Y acá aparecen los primeros debates epistemológicos. Uno de ellos ya lo vimos, ¿verdad? Que es en la década del 80 con Castorina, y termino con esto, y lo seguimos después. Castorina dice, su estatus, el de la psicopedagogía, es el de ser una intervención en el campo del aprendizaje. Ahí vamos bien. Sea como prevención o como diagnóstico y tratamiento de trastornos. Sea, no hablamos de trastornos nosotros, ¿sí? Sea como modificación del proceso de aprendizaje escolar. De momento, tal disciplina es un conjunto de prácticas dirigidas al campo del aprendizaje que reclama una fundamentación teórica más rigurosa, ¿sí? Nos quedó ahí súper cortada la psicopedagogía. De momento, tal disciplina, entre comillas, porque no la consideran una disciplina, es un conjunto de prácticas dirigidas al campo del aprendizaje.
es importante que razonen esto, porque esto tiene que ver con quiénes son los que pueden ejercer la psicopedagogía, ¿sí? ¿Quiénes son los que pueden entrar en las obras sociales, ¿sí? ¿Quiénes son los que pueden configurar un colegio de psicopedagogos? Por eso tiene que quedar muy, pero muy claro estas ideas. Por lo tanto, las dejo acá, no tiene ningún sentido que yo salga corriendo, porque lo importante es que aprendan, ¿sí? Bueno, dos palabras, díganme. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Ahora les voy a subir los textos de Ventura y el de las otras Sí, jovencitas. profe, yo le quería preguntar justamente eso. Yo sé que usted después de la clase siempre nos sube los textos, pero yo entré a la página Más Psicopedagogía, de Sí. ahí pude sacar los primeros textos, y estos no los encontré, porque siguiendo el programa venían estos textos y no los encontré. ¿Están ahí? Sigo investigando. Ah, bueno, no, vos sabés que tenía problemas justo con eso, porque en el aula, en el Classroom, no sé de qué manera subirlos, porque no quiero que los interpreten como una actividad, son lecturas que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Para reflexión, son lecturas, nada más. Entonces, los voy a subir a Más Psicopedagogía, buena idea, me diste. Bueno, gracias. A vos. Profe, si no, el Classroom crea una carpeta de la clase en el Google Drive. También se pueden subir ahí, Y me pero parece. yo la creé, pero no sé cómo, no sé si se vinculó y ustedes tienen acceso a esa carpeta, porque la carpeta la hice. A mí me apareció en el Drive. Ah, bueno, entonces, Deberíamos probar ahí, que lo y suba ahí y nos fijamos si aparece. Se está por cortar por eso. dale, Ariana, fíjate y mandame un mensajito después. Bueno. ¿Sí? Bueno, gente hermosa, pásenla lindo, ¿sí?